Bueno, importantes cambios trae la declaración de renta 2013 y esto porque la reforma previsional y la reforma tributaria van a incidir significativamente en este proceso. Las principales modificaciones son, por ejemplo, que los trabajadores independientes tienen la obligación de cotizar y la rebaja de impuestos por gastos en educación. Vamos a ahondar en estas modificaciones y para eso estamos aquí en CNN Chile con el tesorero general de la República, Sergio Frías. Sergio, gracias por acompañarnos. Muy amable, gracias. Buenas tardes a ustedes. Vamos a partir, como decimos los periodistas, por la noticia. Es decir, vamos a partir con las novedades que tiene esta declaración 2013. Y me gustaría preguntarle primero que nada, esta cotización previsional obligatoria para aquellos trabajadores independientes o los trabajadores que boletean, como se dice también tradicionalmente, en fin, ¿cuándo realmente empieza a operar y cómo interviene en esta cotización, o sea, en esta declaración? La idea de la cotización de las personas que trabajan en forma independiente tiene dos objetivos. Uno es acercarlos al régimen general en el cual está la gente que trabaja con un contrato, y es que es ayudarles a configurar su jubilación con un futuro más tranquilizador en la medida en que empiezan su acumulación de fondos para fines previsionales. Y el otro es muy importante también, que desde el momento que ellos imponen tienen acceso a los beneficios propios de los cotizantes, vale decir seguro de sobrevivencia, pensiones y los beneficios propios de los imponentes activos. Claro, pero esto no se hace efectivo necesariamente ahora. Explíquenos un poco cómo el procedimiento, porque no es que yo ahora, que si yo soy independiente, tengo que empezar a cotizar, sino que quiero saber cómo influye en la declaración 2013. A ver si nos puede hacer el distingo ahí. Esto tiene una gradualidad. Parte por la gente que tiene derecho a devolución de impuestos en el saldo de la declaración anual. De este monto de la devolución se toma el 80% que será imputable a cotizaciones previsionales. Vale decir, la cotización previsional propiamente tal para el fondo de jubilación y el seguro que está asociado con las imposiciones. No contempla por el momento un aporte para las cotizaciones de salud. Correcto. Que parten en el 2015. Perfecto. O sea, partiría solo con todo lo que tiene que ver con la cuenta previsional en materia, por ejemplo, de AFP, de previsión que tiene que ver con jubilación propiamente tal. Exactamente. Ya, ese es el punto. Y uno, digamos, del monto que el contribuyente tenga derecho a hacerle devuelto, se toma el 80%. Y este año se imputa a imposiciones el 40% de ese 80, el próximo año el 70 y el año subsiguiente el 100. Una pregunta en relación a este punto para pasar al siguiente. ¿Qué pasa con una persona que tiene las dos funciones? Es decir, tiene un contrato indefinido en una empresa donde cotiza y tiene a su vez otro trabajo donde emite boletas a honorarios y no tiene contrato indefinido. ¿Qué pasa ahí? Esa persona está afecta a impuestos de global complementario, y por lo tanto en el resultado neto de su situación tributaria puede resultar en cualquiera de las tres situaciones posibles de cualquier contribuyente. Es decir, puede tener o derecho a devolución, o estar calzado, o no tener que pagar nada. Pero también se le va a descontar a la persona que tiene esta situación, se le va a descontar parte de sus devoluciones, por ejemplo, en caso que fuera de aquellos que recibe devolución. Las personas tienen derecho durante estos 3 primeros años a renunciar a este mecanismo. Perfecto. Por lo tanto, él puede seguir, esta persona que del ejemplo estamos mencionando, tiene 2 regímenes de renta, puede seguir funcionando con el contrato y las imposiciones que de ahí se derivan y renunciar a hacer los aportes de la parte que sean honorarios hasta por los primeros 3 años. Perfecto. La renuncia, en todo caso, es año a año. Claro. O sea, la tiene que renovar cada año. ¿Y esa renuncia se hace aquí mismo o se tiene que hacer bajo otro procedimiento? No, se hace en una declaración en el sitio de impuestos internos. Perfecto. SI.cl, al cual también se puede llegar a través de tesorería.cl. Ya, ahora, aquí viene todo un tema que incluso mucha gente se pregunta en internet porque hay gente que dice, ¿es necesario apoyarse en un contador con la plantilla que ofrece, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos? Pero eso por un lado. O lo otro, si es recomendable hacerlo a la antigua, llenando el papelito. A ver, hablemos de ese tipo de cosas para poder entender cómo se aplica, por ejemplo, la rebaja de impuestos por gasto en educación. Ok, me parece que es una pregunta muy interesante y que puede traer muchas aclaraciones beneficiosas para los contribuyentes. Nosotros
tanto en tesorería como en impuestos internos desde hace varios años, estamos haciendo un esfuerzo sistemático por llevar todos estos trámites a un formato electrónico o digital. El año pasado, de los 2.600.000 personas aproximadamente que hicieron declaración de renta, aproximadamente un 75-77% lo hizo a través de Internet. Y esto ha ido creciendo año a año. Para efectos de hacer la declaración anual, nosotros recomendamos definitivamente que lo hagan a través de Internet. Esto tiene, por una parte, la ventaja de que el papel está quedando cada vez más fuera de práctica. Segundo, de que en el sitio de SII.cl, al cual, insisto, se puede llegar también a través de tesorería.cl, existe, para el caso puntual del nuevo beneficio por el crédito de educación, un simulador, el cual le permite determinar si se puede acoger, en qué condiciones, cuál va a ser su rebaja o su devolución, sin tener que hacer ningún cálculo manual o apoyarse necesariamente en un contador. Una vez hecho lo cual, se puede, como dice la gente en términos más coloquiales, dar enter y se acabó. Y está listo. Pero espérese, es que como vienen estos cambios, por eso es interesante saber si esta nueva plantilla, evidentemente los tiene que incorporar. ¿Cómo por ejemplo, cómo sabe la persona que tiene que hacer su declaración que ella va a ser beneficiaria de la rebaja de impuestos por gastos en educación? ¿Cómo va a operar ahí? Cualquier persona que tenga hijos matriculados en educación preescolar, básica, media o diferencial, que esos hijos no tengan más de 25 años de edad al 31 de diciembre recién pasado y que tengan una asistencia certificada por la institución escolar del 85% durante el año, o si es inferior, tenga causa justificada de que así sea, y que además, recordemos que este es un beneficio que está orientado fundamentalmente a la clase media, tengan una renta personal entre el padre, por un lado, y la madre, por su lado también, de entre 540 y 750.000 pesos mensuales, pueden acogerse a este beneficio, siempre y cuando el establecimiento educacional esté reconocido por el Estado. ¿Pero eso sale automáticamente? Automáticamente, porque yo voy a saber inmediatamente si estoy o no estoy dentro de ese rango. Así es, porque perfecto, eso es muy importante. Los establecimientos educacionales son los que informan a impuestos internos todas estas variables. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Claro, hablábamos de una familia, por ejemplo, que tiene un ingreso familiar de 1.400.000. Si los padres están separados, lo mismo. Es decir, el sistema entiende que ese hijo, ¿no es cierto?, tiene un padre y una madre. Ahora, lo que quería preguntar, respecto de la educación superior, no se incluye acá, ¿no? Eso es muy importante decirlo. No, la educación superior está excluida de este beneficio. Perfecto. Ya, sigamos. Se incorporan el aumento de impuestos a las empresas. ¿Cómo va a operar aquello? A pesar de que había habido cambios ya transitorios, digamos, que tenían que ver con el terremoto, en fin. ¿En la práctica se va a notar esa diferencia o no necesariamente? En cuanto a la recaudación, estoy pensando. Debiera tener algún efecto en la recaudación, sin duda. Recordemos de que esta tasa, que transitoriamente estaba en el 18% y tenía un salto al 20%, tenía la finalidad de contribuir a financiar la reforma educacional, entre otras cosas, o por lo menos parcialmente, porque el costo de la reforma educacional es aún mayor. De manera que definitivamente se espera que tenga el impacto deseado, porque justamente es una de las fuentes o de las vertientes con las cuales se va a reforzar el programa educacional. Ahora, fíjese que aquí hay una serie de preguntas también que me gustaría aclarar con usted precisamente, Sergio. O sea, hay gente que se pregunta, a ver, ¿qué pasa si a una persona se le olvida hacer la declaración? Yo sé que es bastante difícil que a uno se le olvide, porque la campaña de ustedes está bastante notoria, digamos, pero ¿qué pasa si realmente una persona, así como la persona no paga el permiso de circulación y pasó la fecha y ahí quedó? ¿Qué pasa en este caso? Bueno, pasa lo mismo que cuando se atrasa con el permiso de circulación, de que lo puede hacer después, pero evidentemente tiene un recargo. Tiene un recargo. Lo otro, hay gente que se pregunta, ¿qué pasa si yo tengo una deuda y arrastro una deuda en el tiempo? ¿Puedo hacer mi declaración teniendo deudas pasadas? Así es. ¿Qué pasa con la deuda? Si se da la circunstancia de que en esta operación le corresponde alguna devolución, se aplica lo que se llama compensación. Es decir, la devolución a la cual usted tenía derecho se
aplica a reducir o pagar, idealmente se alcanza esa deuda. O sea, automáticamente el sistema le resta. Hace un cruce. Perfecto. O sea, en rigor, una persona que no hace su declaración o que la hizo no va a poder rescatar el dinero que, entre comillas, sería devuelto si es que tiene una deuda pendiente. Así es. ¿Cuáles son los principales errores, Sergio, que se cometen a la hora de hacer una declaración, que ustedes han detectado? Bueno, yo creo que uno que es recomendable resaltar, porque a medida que nos acerquemos a final de mes se podría empezar a repetir, es que la gente espera hasta el último día, como muchas cosas en Chile, y eso significa en algunos casos de que la red se satura. Claro. Y se producen colapsos que hacen tiempos de espera más allá de lo razonable, y cuando estamos hablando de alguien que está esperando las últimas horas del mes, 10 de la noche del día 30, es muy probable que se le pasen las 12 y por lo tanto aparezca, entre comillas, no habiendo hecho la declaración, con las consecuencias que acabamos de señalar. Otro tema, se incorpora, ustedes van a, o han hecho una fuerte campaña para incorporar la, ¿cómo se llama? La boleta electrónica, la factura electrónica o la factura a través de la web. ¿Por qué ese mecanismo es más eficiente para evitar la evasión? Porque queda un control electrónico que es bastante menos vulnerable que el manejo creativo del papel. Así también quiero resaltar de que la otra modalidad que estamos enfatizando con mucha fuerza es el que las personas que tengan una situación de devolución de impuestos que debamos, el Estado deba entregarles como resultado de su proceso anual, opten por pedir que esa devolución se les deposite en una cuenta, ya sea cuenta corriente, cuenta vista, cuenta de ahorros, cuenta no RUT. Un cheque entregado en casa. No un cheque. ¿Por qué? Uno, vamos a partir por algo que le va a gustar a la gente preocupada de la conservación de la naturaleza. Es más ecológico. Lógico. Se cortan menos árboles, se imprime menos papel, se hacen menos cheques. Pero eso es lo más simple. Es más rápido, porque la gente que opta por la alternativa electrónica recibe su pago hasta 3 semanas antes. Imagínate. Es más seguro. Claro. El cheque no se pierde, no se lo pueden robar, porque no lo tiene. Es una transferencia electrónica que viaja en un microsegundo y llega hasta su cuenta. No necesita trasladarse hasta un lugar físico con tiempo, costos, que eso significa, a buscar su cheque. Es más seguro, como dijimos, y es más cómodo bajo todo punto de vista. Requiere solo hacer una consulta por internet, si apareció ya en mi cuenta y está disponible. Y lo que digo y lo refuerzo es que se recibe hasta 3 semanas antes que el pago mediante medio físico. ¿Cuánto está esperando el Estado recaudar con esta operación Renta 2013? Nosotros calculamos de que este año la recaudación debiera estar creciendo un poquito más que el PIB. ¿Por qué lo digo? Uno es el arrastre de la actividad económica, que es lógico, pero otro es la mejor focalización de las políticas de estructuración y verificación y control, y también un mejoramiento que ha sido sostenido en el tiempo de la ingeniería de cobranza para aquellos contribuyentes que presentan problemas de pago, lo cual nos ha permitido, por ejemplo, en el año 2012, en que tuvimos un crecimiento del PIB del 5,6%, crecer con la recaudación por sobre el 7%. Evidentemente la diferencia es gestión. Correcto. Y esperamos seguir en la misma senda este año. Muy bien. Sergio, queremos darle las gracias por haber venido. Es un tema vastísimo, podríamos conversar mucho más, pero en lo esencial tenemos claro cuáles son las novedades, que es lo más interesante, digamos, que tiene, entre otros puntos, por supuesto, esta declaración 2013. Gracias por acompañarnos. Encantado, muchas gracias.